El apoyo que proporcionas es de gran valor. Necesitamos tu ayuda para seguir creando contenido interesante, ya que el 90% de las personas que nos siguen aún no se han suscrito. Te animamos a registrarte y activar las alertas para mantenerte informado sobre todas las actualizaciones. Queremos conocer el lugar desde el cual nos estás observando. Te invitamos a dejar en la sección de comentarios el nombre de la localidad donde resides actualmente. Creía que mi vida era perfecta, al menos eso fue lo que me repetía a mí mismo. Cada mañana veía a mi marido, Richard, salir hacia su trabajo, con una rutina tan invariable como la llegada del amanecer. Al llevar consigo la estructura, cada mañana me despertaba a las 6:30 con un beso en la frente, luego se dirigía a la estación para tomar el tren hacia la ciudad. Durante 20 años, así hemos definido nuestro rumbo. Observamos desde afuera la maravillosa existencia que llevamos. Contamos con una casa que ha sido clasificada con 2 estrellas, un bonito jardín y 2 hijos. Lucas, el hijo mayor que actualmente está cursando la educación primaria, y nuestra hija, que recientemente comenzó sus estudios universitarios. Posteriormente, me presenté como Mary Coleman, la esposa querida, quien en tiempos anteriores aspiraba a convertirse en una pianista de conciertos, pero decidió enseñar en nuestra luminosa y desocupada sala. Cada día, después de que Rachel se iba, me quedaba en el balcón, sin decir una palabra, saboreando mi café mientras veía cómo pasaba el tren. Siempre me miraba con una sonrisa que parecía expresar que se consideraba afortunado. Mostraba su agradecimiento a Dios y por mucho tiempo dejé que conservara esa fe. No obstante, la suerte es algo frágil. Todo comenzó debido a un breve instante de pausa, un acto de cortesía que puso a Mako en una posición difícil en ese exacto momento. Decidió detenerse en su camino para ayudar a un niño a rescatar a un perro que estaba atrapado en las vías del tren en medio de una tormenta, saliéndose de su trayecto habitual. Esto provocó que un tren llegara tarde, el cual pasó por nuestra residencia 15 minutos después de la hora programada. En ese instante, toda la información que pensaba tener acerca de su existencia se vino abajo. En esta ocasión, Mako tenía ciertas ideas preconcebidas sobre lo que vería al visitar nuestra casa. Quizás me encuentre en el balcón como suele ser habitual, o quizás simplemente no haga nada en absoluto. No obstante, lo que vio en realidad fue mi silueta al lado de la ventana desde el interior, con la espalda al descubierto, los brazos levantados y las manos agarradas al vidrio. En el reflejo de la ventana, se dibujaba la figura de un joven a mis espaldas, su cercanía evidente y clara. Hubo un problema técnico con el tren. A pesar de ello, Mako se mantenía quieto, sintiendo náuseas en su vientre. No podía mirar hacia afuera. Examinó detenidamente todo, la forma en que mi cabeza se inclinaba hacia atrás, mis labios se separaban y mi cuerpo se movía claramente. Una mirada que lo hizo pedazos. Mostró su escepticismo sobre la autenticidad de lo ocurrido. Podría tratarse de un efecto visual engañoso o la existencia de alguien más en la escena. No obstante, en la parte de abajo, él estaba informado. Durante el tiempo que le quedaba en el tren, Mako mantuvo silencio, agarrando su teléfono con firmeza. Consideraron comunicarse conmigo para solicitarme una explicación. No obstante, algo detuvo su avance interiormente. En caso de que haya sido deshonesto, me planté frente a él, lo encaré directamente con la mirada y él negó todo. Aquella noche, al presenciar su llegada a través de la entrada principal, lo llamé como de costumbre. Una cálida sonrisa, un dulce beso en el ojo y unas palabras suaves al oído. El momento de la cena ha llegado, cariño. ¿Cuál es la situación de Richard? Me miró como si no supiera quién era. No ha habido ningún tipo de confrontación conmigo, no en esa noche, pero más adelante. Prefiero que no sea para mañana. Decidió, en cambio, dedicarse a la observación, mantenía su atención. O al menos, eso pensaba yo. A pesar de ello, Mako me conocía muy bien. Empezó a volver a su hogar en el tren más tarde, solo por disfrutar de las vistas. Al principio, no había nada en absoluto. Estaba solo frente al piano, recorría las teclas con suavidad con mis dedos. Le informó sobre su equivocación, una interpretación incorrecta. No obstante, pasados 2 días, regresó y se topó con él. En esta ocasión, se nos muestra una perspectiva diferente, que, sin embargo, muestra la misma verdad. No estaba en soledad, se hallaba inmerso en una circunstancia. Vivía inmerso en 2 realidades distintas. No tenía ni idea de los planes que mi esposo, tan metódico y sereno, había preparado para resolver esta situación. Durante la próxima semana, Mako me miró con mayor detenimiento que en cualquier otra ocasión.
Observó minuciosamente los pequeños detalles. Al volver a mi cuarto, descubría ropa olvidada en el ropero, pantalones que ya no me quedaban, y notas que pasaban desapercibidas. En la cocina, solía esconderme en mi teléfono, pasando más tiempo del común respondiendo mensajes que guardaba para mí, dibujando sonrisas sin razón evidente. En la tarde, le llegó una llamada sorpresiva por teléfono. Es fundamental que llegues puntualmente. Disponemos de un lapso de 2 horas antes de que mi esposo regrese a casa. Está correcto, es preferible no estacionar en la parte delantera, a menos que sea imprescindible. En la semioscuridad del corredor, unos murmullos y una risa tenue bastaron para que Mako se diera cuenta de lo que evitaba admitir. No fue un malentendido, ni una equivocación, lo estaba disfrutando. El pasado fin de semana, mi madre, Eleanor, me hizo una visita. Es abogada, se expresa con refinamiento y siempre huele a una fragancia exclusiva. A pesar de su actitud humilde hacia Mako en situaciones públicas, en realidad nunca lograba entenderlo. Después de la cena, esa noche se disculpó y se retiró temprano, pero no se fue a dormir. En lugar de eso, se hallaba fuera de la puerta de la habitación y lo que escuchó hizo que su sangre se enfriara. ¡Qué emoción, ¿verdad? Es increíble. Siento una gran satisfacción, como si estuvieran esperando en fila para aprender. Genero admiración y experimento una sensación de rejuvenecimiento, como si hubiese regresado a mis 20 años. Mi madre quedó completamente mojada. Ten mucho cuidado, amor. Al sentirse tocados, los hombres suelen empezar a experimentar desconfianza. La agenda de Mako está muy ocupada y es bastante inocente. Aún me ve como el pianista sensible que sacó de mi hogar original. Actuando como si fuera imposible que yo cometiera equivocaciones. Cuando te sientas feliz, cariño, simplemente asegúrate de mantener la discreción. Mantente fuera de la vista. No es necesario que invites a todos los integrantes de tu familia a participar en tus actividades fuera del horario escolar. Entre risas, madre e hija se abrazaron en la penumbra mientras Mako las rodeaba con sus brazos. En ese momento, decidió cuál sería su opción. Pensó que ella lo ve como alguien inocente, sin imaginar quién es realmente la persona con la que se casó. No tenía intención de enfrentarme, al menos no en este momento. La actitud de Mako era serena. Aunque llevaría un tiempo, una vez completado, no habría paz. Lucas no tenía previsto volver a casa el viernes. No obstante, al averiarse las lavadoras en su cuarto, optó por buscar algo de comida caliente. Nunca envió un mensaje, en ningún instante lo llevó a cabo. Al volver a casa, al abrir la puerta principal y llamar, él esperaba oír mi voz o tal vez el sonido de los platos. En lugar de eso, lo que escuchó fueron voces alteradas, un grito, y al entrar en la habitación, presenció algo que permanecería grabado en su memoria para siempre. Al abrir la puerta, Lucas se sintió mal al ver lo que había dentro. Una escena que no debería haber presenciado, la cual alteraría su visión de forma permanente, era descubrir que aquel individuo, siendo aún un adolescente, era en realidad uno de los compañeros de Lucas. La creación de Lucas se amplió. ¿Qué es esto en el mundo? Experimentó un quiebre en su voz. Mientras balbuceaba algunas palabras incomprensibles, su tez palideció. ¿Por qué estás en este lugar? La pregunta se quedó en el aire, llena de dudas. A medida que se acercaba al hombre, el joven imploraba perdón a gritos, pero Lucas ni siquiera le prestó atención con la mirada. Su mirada me dejó sin vista. ¿Estás viendo a un chico de mi escuela y tu papá no tiene ni idea? Al abrir mi blusa, mi rostro mostraba una sensación de calor. Le sugerí con determinación que le hubieras dado un golpe. A pesar de todo, Lucas no era un inocente, y por primera vez en su vida, me aceptó tal como era. En el cuarto vacío, el corazón de Lucas latía fuertemente al escuchar las palabras que se acercaban a su pensamiento. Aún no podía entender completamente lo que había pasado. Aquella mujer que acostumbraba a desearle las buenas noches en su infancia, la que preparaba su desayuno antes de ir al colegio y lo alentaba en sus juegos de fútbol, ahora había defraudado a él y a su madre. Pensaba en continuar ascendiendo los escalones tras ella, manifestar mi enojo en voz alta y pedir una explicación. A pesar de ello, tenía plena certeza de que la situación permanecería invariable. Mary había aclarado su mente. No demostraba temor ni pedía perdón. En caso de decidirse a confrontarla, la obligaría a asumir responsabilidades. Siempre había visto a su padre como una persona que tenía todo meticulosamente organizado. No obstante, en ese instante tenía mayores incertidumbres. Si hubiera tenido conocimiento del número previamente, no seguiría estando aquí en este momento.
El padre demostraba un inmenso orgullo, una honestidad absoluta y una entrega total hacia Mary, por lo que le resultaba imposible aceptar algo así. Al salir de la casa, Lucas sintió el peso de la verdad en su corazón al buscar algo en su bolsillo. Experimentaba la urgencia de inhalar aire hasta el fondo de mis pulmones. Al volver a casa esa noche, Mako supo de inmediato que algo no iba bien. Mary se quedaba en su sitio, como siempre, dando la bienvenida a la persona con una sonrisa cálida y abriendo sus brazos para abrazarla. No obstante, el ambiente dentro de la vivienda tenía una sensación diferente. Emanaba un aura de falta de calidez. Luke se encontraba en paradero desconocido. Ya no había rastro de su bolsillo. Los zapatos no estaban al lado de la entrada. Era algo bastante extraño. Cuando venía de visita, era habitual que se quedara a compartir la cena. ¿Cliff ha pasado por este lugar? Mientras ordenaba su bolsillo, Mako formuló una pregunta de forma casual. Mary respondía sin vacilar en ningún momento. Sí, efectivamente, hizo una pausa breve para recoger ciertos elementos. Mencionó que contaba con algunos trabajos en la escuela. En su manera de hablar se percibía algo que no parecía estar correcto. Al observar la cocina, Mako se percató de la presencia de otro recipiente con vino en la mesa. Mary se encontraba poniéndolo en el baño. Sin embargo, permanecía en ese lugar. ¿Con quién solía tomar algo de beber? El pecho se abrió. El delicado murmullo de su voz al otro lado del teléfono resonaba en su mente desde hacía días. ¿Acaso no es momento de que se retrase? Disponemos de solo 2 horas antes de que mi esposo regrese a casa. Inclinando su cuerpo hacia adelante, Mako se esforzó por dibujar una sonrisa en su rostro. No estaba listo para afrontar la situación. Aún no. Necesitaba más pruebas. Si la acusara ahora mismo, ella encontraría una solución a la situación. Haz que parezca como una persona inocente y entusiasta. Por lo tanto, optó por unirse a la competencia en lugar de eso. Mientras se encontraba en la mesa, como era habitual, disfrutaba de la comida preparada por ella. Le preguntó sobre su trabajo y cómo había sido su día, manteniendo una sonrisa que denotaba normalidad. No obstante, Mako poseía un mayor conocimiento. Finalmente perdió la vista. Al volver a su cuarto, Lucas no podía enfocarse en absolutamente nada. Las palabras amenazantes seguían sonando en su cabeza. Si decides contarle a tu padre, será tu ruina total. Mientras su estómago se hinchaba, sus dientes emitieron un sonido de advertencia. La situación que vivió su padre no fue justa. ¿Cómo podía simplemente quedarse sentado sin hacer nada en absoluto? No obstante, ¿cuáles alternativas tenía a su disposición? No era un niño ordinario. A pesar de que su madre no podía abrazarlo, sí tenía la habilidad de hacerle la vida difícil. A pesar de la dificultad que experimentaba al aceptarlo, no se encontraba listo para arriesgarlo todo. Necesitaba estar informado sobre este asunto. Entonces, en vez de irse, Lucas decidió coger su computadora portátil y empezó a indagar. ¿Podrías decirme quién era el joven en cuestión? El joven, lleno de preocupación pero a la vez relajado, se había acomodado en su casa como si fuera su propia propiedad. Lucas apenas había mirado de reojo a la persona, pero le fue suficiente con lo que observó. Buscó por diferentes medios a alguien famoso. La cantidad de estudiantes en la institución educativa era considerable. No obstante, Lucas había estado en ese lugar durante tanto tiempo que lograba reconocer a la mayoría de los grupos sociales, hasta que finalmente lo encontró. Jackie Reynolds, el novio de su madre, que trabaja como profesor de negocios, era miembro del equipo de fútbol. Y hace poco, Lucas lo tomó por sorpresa en su casa. Mientras cruzaba entre las barras de Jake, sus manos estaban en constante movimiento. Imágenes junto a sus amigos, conversaciones de chicas coqueteando con él y Lucas con el corazón hecho pedazos. Un artículo reciente acerca de lecciones de piano. No fue la sola. Mary había participado en esta actividad con varios chicos. Al cerrar su portátil, Lucas batallaba por dominar la furia que crecía dentro de él. La madre pensaba que tenía todo bajo control. Pensaba que carecía de la fortaleza necesaria. Jamás habría podido prever lo que ocurriría. En los días que siguieron, Mako empezó a poner mayor cuidado a lo que le rodeaba. Empezó a volver a casa en momentos que no esperaba para verificar su estado, reaccionando con tranquilidad al colocar las llaves en la mesa. Miró a su alrededor en busca de alguna señal que delatara la presencia de alguien más en ese sitio. La casa olía a perfume desconocido. Contempló cómo la prenda se deshacía lentamente, como si se hubiera liberado por sí sola. ¿Qué tal estás? Inclinó su cabeza con delicadeza al formular la pregunta.
Mako elevó el tono de su voz, intentando no prestar atención a la sutil manera en que se colocó delante de él y la entrada que llevaba a su habitación. A pesar de las circunstancias, él decidió recogerla. La puerta de la habitación estaba ligeramente abierta, en un ambiente que parecía normal, excepto por un detalle pequeño. Se distingue una señal en el piso que indica la presencia reciente de alguien en ese lugar. Al voltear hacia Mary, su corazón se llenó de emoción al descubrirla a su espalda, observando detenidamente todo lo que hacía. Se vio obligado a dibujar una leve sonrisa. Tenía intención de recoger algunas cosas en mi cuarto. Mary dejó escapar un suspiro de calma, mientras Mako meditaba sobre el tema. Poseía información al respecto. Sabía que él empezaba a perder la confianza en ella, por lo que debía estar más atenta que nunca. En los días recientes, Lucas había estado aguantando, pero finalmente alcanzó su punto de quiebre. Esa noche, estaba de vigilancia afuera del gimnasio universitario cuando vi a Jake Reynolds saliendo, con la mirada perdida por completo. Lucas aprovechó cada momento al máximo. Agarró a Jake desde atrás y lo mantuvo con determinación. Jake experimentó una caída hacia atrás que provocó una lesión en sus ojos. ¡Qué sorpresa! ¿Qué es esto en el mundo? Lucas vociferó que te encontrabas en su residencia. La actitud de Jake se volvió oscura. En efecto, ¿de qué manera? No entiendo en absoluto lo que estás expresando, colega. ¿Prefieres ser sincero conmigo? Lucas se acercó más todavía. Descendieron sus extremidades. ¿Crees que lograste pasar inadvertido ante mis ojos? ¿Crees que no noté tu pequeña expresión al salir de allí? Jake titubeó mientras examinaba el entorno. Mira, buen hombre. Por supuesto. Por favor, mantengan silencio. De repente, un grito se liberó de la boca de Lucas. ¿Sabes quién es mi padre, al menos? ¿Qué medidas se han tomado en su beneficio? ¿Y contigo a mi lado? ¿De qué manera? ¿Sería posible para ti visitar nuestra residencia sin inconvenientes? Jake dejó escapar un suspiro potente mientras movía la nuca. ¿Estás conforme? No me llegó ninguna notificación al respecto. Por favor, mantengan silencio. Luke se expresaba con determinación. Para en este momento. Antes de volver, te distanciarás de mí. Excelente. De repente, un grito escapó de la boca de Jake y enseguida se giró y aceleró el paso. A pesar de ello, Lucas no se encontraba totalmente terminado. A pesar de que Jake pudo experimentar temor, no fue él solo. La madre había llevado a cabo esta tarea previamente y Lucas estaba decidido a terminar con esta situación incómoda, incluso si tenía que destruirlo todo en su camino. Max se encontraba siempre afligido por su tendencia a ser demasiado racional. No hizo acusaciones sin fundamentos y es probable que no haya actuado de manera precipitada. No obstante, en las últimas semanas se ha enfrentado a grandes desafíos. En su hogar, algo ocurrió que no podía ignorar de ninguna manera. Mako demostraba una precaución más intensa de la habitual. No puso su teléfono en su lugar designado, no pidió que se hiciera la limpieza en momentos no convencionales y no promovió la puntualidad en el entorno laboral. Daba la impresión de estar al tanto de que lo observaba. Luego, de improviso, Lucas comenzó a ausentarse sin previo aviso. Permanecía junto a su hijo en todo momento, demostrándole su confianza inquebrantable. No obstante, cuando Mako preguntaba cómo se encontraba, Lucas respondía de manera concisa y sin dar muchos detalles. Algo no estaba bien y Mako tenía que averiguar cuál era el inconveniente. A lo largo de la semana, Lucas se dedicó a recopilar nombres. No se puede afirmar que careciera de inteligencia. La madre no acostumbraba a dar su aprobación a cualquiera. Ella estaba siguiendo un ejemplo y él empezaba a darse cuenta. Jake Reynolds no asistió al evento pionero. Si Lucas no hubiese tomado acción, no estaría en la posición final. En una noche en su habitación, estaba sentado frente a su computadora, terminando las sesiones en línea. Fue todo un reto. No obstante, consiguió reconocer a otros dos sujetos, recién egresados de la misma escuela, todos con conexiones muy similares. Algunas personas se burlaron de relaciones secretas, mientras que otras enviaron mensajes confusos sobre reuniones privadas. Posteriormente, encontró algo que le causó una gran incomodidad estomacal. Un mensaje de texto. Recibió un mensaje de uno de los chicos con los que había tenido un enfrentamiento, probablemente impulsado por el miedo. Otra persona tiene conocimiento de la situación, no es la única. Se le está brindando ayuda para mantenerlo en secreto. De repente, la sangre de Lucas se enfrió. ¿Quiénes más estuvieron involucrados en el incidente? Antes,
Mako tenía habilidad para manejar sus emociones, pero al analizar las contradicciones, los misterios ocultos, las miradas inquietas y las explicaciones extrañas, se percató de que había estado viviendo en una mentira. Al concluir la jornada, Mary se retiró para descansar, mientras Mako se instaló en su estudio, observando un vaso vacío de whisky. Aunque anhelaba lo contrario, en lo más íntimo de su ser presentía que su esposa le había engañado. Había tomado un momento para meditar en todas las veces que había ignorado. Las noches de fiesta, el cambio de mentalidad, los desembolsos imprevistos en su tarjeta de crédito. A pesar de tenerlo frente a sus ojos, no lograba darse cuenta de lo que sucedía. Necesitaba pruebas y estaba completamente decidido a conseguirlas. Luke sabía que era importante actuar rápidamente. Tenía un nombre, pero solo una condición limitante. Durante la noche, paseaba por las calles enviando mensajes hacia una zona tranquila, en el extremo opuesto de la ciudad. La dirección lo llevó a un complejo de viviendas tipo apartamentos que, a simple vista, no parecía sospechoso. No obstante, mientras se encontraba afuera mirando, presenció algo que le generó una fuerte impresión en el corazón. Un coche se incorporó a la autopista y, de forma casual, al pasar junto al asiento del conductor, se topó con su madre. Al bajar los brazos, Lucas observó a su madre aproximándose a la puerta. Una vez, él le arrebató la existencia, abriendo la puerta. Al llegar al destino, Lucas se sorprendió al encontrarse con un familiar inesperado, su tío. Mientras el frío abrazaba el complejo, Lucas percibió los latidos intensos de su corazón en el pecho. Deseaba encontrar a otro joven, otro resultado del error de su madre. Al ver a su tío, el hermano de su padre, de pie en la entrada, una sorpresa intensa lo invadió. ¿Cuál era la labor pendiente que tenía que terminar en este preciso instante? Estuvo al lado de un automóvil parado, tratando de regular su respiración para aumentar su ritmo. Aprovechando la suave iluminación que se colaba por la ventana del piso, vio a su madre entrando en la habitación y cerrando la puerta a sus espaldas. No fue simplemente un incidente puntual. La familia le jugó una mala pasada realmente seria. Al volver a casa, Mako estaba investigando por su cuenta. Tras varias semanas investigando, finalmente todas las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Las declaraciones de la carta de crédito, las llamadas telefónicas privadas y la inesperada separación en su matrimonio. Posteriormente, Lucas se puso en comunicación vía telefónica, mostrando entusiasmo en su tono de voz. «Padre, la encontré». Mako agarró el teléfono que tenía a su alcance y preguntó, «¿Dónde me encuentro?». Cuando Mako recibió la dirección de Duques, su respiración se vio alterada. Tenía pleno conocimiento de quiénes eran los habitantes de ese sitio, su hermano íntimo. La traición que tuvo lugar rebasó lo que esperaba y había planeado. Mako demostró ser una figura influyente. Los nudos de color claro chocan con la rueda. Las ideas fluyen velozmente en su mente. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Había interactuado con todas las personas excepto con él? Al llegar al apartamento, Lucas esperaba en la puerta. En su semblante se reflejaba una atmósfera oscura. El brazo descendió. «Padre, ese es el hombre». De repente, un grito se liberó de la boca de Lucas. Mako no necesitaba pedir opinión a nadie. Caminó decididamente hacia la puerta y la golpeó con fuerza. Por un breve momento, la tranquilidad dominaba el ambiente. Tras ese momento, la puerta se abrió y surgió su hermano, Mako. De repente, los ojos de Mako se abrieron de par en par, mostrando su sorpresa. «Saludos, Richard. ¿Cuál es el motivo de tu presencia en este sitio?». Antes de incluir algo adicional, Mako empujó. En el medio de la habitación despejada estaba Mary ubicada, con miedo y culpa en su interior. Su cara mostraba preocupación al caer y soltar un grito lleno de dolor. «Saludos, Richard. Tengo la capacidad de dar una explicación». No obstante, a Mako no le llamaban la atención las justificaciones. Dentro de la habitación, el silencio se volvía inaguantable. Michael desvió la vista evitando el contacto visual con Richard. Mary estaba temblando, sin embargo, Mako se rehusó a mirarla. «¿Podrías decirme cuánto tiempo ha pasado?». Fue su voz tranquila la que planteó la interrogante. Nadie respondió a la llamada. «¿Cuánto tiempo ha pasado ya?». Una vez más, su paciencia, llena de aprensión, fue sometida a una nueva prueba. Mary empujó con determinación. «¿Ha pasado más de un año ya?». «Ha transcurrido un año completo». Por espacio de un año, la pareja del sujeto y su hermano habían estado siendo desleales, lo que generó desencanto en el seno familiar. Mako dejó escapar un suspiro lento y profundo.
Esperaba experimentar dolor, enojo e incluso furia, pero solo sintió un gran vacío en su interior. Ambos son el complemento perfecto el uno del otro. Al final, al girarse hacia la puerta, Mary tenía lágrimas en los ojos. Le rogó a Richard que no realizara esa acción. No obstante, Michelle había meditado sobre el tema. Opté por no invertir más energía en quienes nunca demostraron un amor sincero hacia mí. Pasados algunos días, Mako firmó la documentación del divorcio. Salió sin entablar ninguna discusión ni alzar el tono de voz. Lucas optó por cortar los vínculos con su madre y su tío, poniendo fin a su relación con ellos. Aunque el dolor era intenso, Mako y su hijo se brindaron apoyo mutuo para continuar avanzando juntos. Evitarían ser descubiertos por la traición y se ocuparían de remediar la situación. En esta ocasión, nos enfocaríamos solo en personas que evidencien una fidelidad auténtica.